Hola mis amigos, ¿qué tal están? Bendiciones a ustedes. Estamos en vivo en la página Vivir para Cristo. Para mí siempre es un gusto tener ustedes acá en esta transmisión. Bueno, me gustaría pedir a ustedes que envíen a sus contactos que estamos transmitiendo en vivo para que más personas se agreguen, conozcan nuestro ministerio Vivir para Cristo y sean bendecidos con las publicaciones que hacemos. Dale. Vamos a ver. Me gustaría saber de qué parte están. Bendiciones. Bendiciones, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Muy bien, gracias a Dios. ¿Y tú? Amén, muy bien, gracias a Dios. ¿Cómo vas? ¿Qué tal tu día? Vamos a saludar a nuestros hermanos que están llegando. Me gustaría saber de qué parte eres, ustedes que están llegando a esta transmisión. Yo soy de Brasil. Yo soy de Medellín, Colombia, pero vivo en España. Sí. Ahí poco a poco se van uniendo. Aguardar unos minutos. Verificación ahí. Sí está bien, sí está bien la señal. Sí. Chile. Ah, qué Saludos a la bendición. gente de Chile, Sí, se un hermoso conectando. país, muy lleno del Espíritu Santo. Sí. Bien, aquí terminando de preparar todo, seleccionando las hojitas, pero muy bendecido, con mucha fuerza. Con mucha fuerza, sé que será un momento de bendición y espero compartirlo con la familia y con mucha gente. Entonces, que sea bendición para todas las personas que lo vean. Dallas, Texas. De Texas. Entonces ¿Qué quieres ahí empezar? Tienes la libertad. ¿Quieres empecemos, hacer oración antes? ¿Cómo hagamos una oración antes y empezamos. te vas a hablar? Pero le doy el honor a usted que ore hoy. ¿Cómo? Te doy el honor para que empieces tú la oración. Ah, claro, sí. Santo Dios, delante de ti estamos, Señor. Bendiga a cada gente que va a escuchar ese vivo, que va a mirar. Necesitamos de ti, Señor. Solamente de tu parte que vamos a lograr en victoria, Señor. Bendiga a cada gente y bendiga también a tu siervo. Estamos sedentos de escuchar tu palabra, tu voz y necesitamos muchísimo de ti, Señor. Amén y amén. 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 Señor, te doy gracias por la vida de cada una de las personas que van a ver este en vivo. Te doy gracias por la vida de mi hermana Larisa, por estos medios, Señor, que nos permites comunicarnos y estar transmitiendo tu palabra por medio de la web, Padre, independientemente de la cuarentena que haya en muchos países, para que esta palabra sea de alivio para todas estas personas que pasen por un mal momento, porque sabemos que este tema que hemos escogido para el día de hoy es un tema de mucha esperanza, de mucha fuerza, de mucha tranquilidad y que le va a servir a muchas personas, Señor. Gracias por todo. Bendice a cada una de las personas, Padre, que nos ven y a los que no nos ven, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Veo que está un poco lento el internet. Bueno, Pero creo que todo va a salir bien. Todo va a salir bien y vamos a creer porque las veces la señal se va, después vuelve, pero acá estamos. Acá amén. estamos. Bueno, entonces el tema de hoy es qué hacer en caso de dolor, qué hacer en caso de tristeza, cómo afrontar cada caso de tristeza por el cual estemos pasando. Va a ser un tipo de transmisión, preguntas y respuestas, en los cuales todos van a participar. El que quiera hacer una pregunta la hace, al igual Larisa. Y yo voy a compartir unas palabras que a mí me han servido mucho para el dolor y para la tristeza, y como testimonio también para muchas personas
sé que va a ser de mucha fuerza para ellos. Empiezo con una palabrita que es la misma tormenta que el diablo utiliza para hundirte a ti. Esa misma tormenta Dios la utiliza para fortalecerte y para promocionarte más adelante. ¿Cómo así? Una tormenta representa una tribulación, un dolor, una pérdida de un ser querido, algo que nos duela. Es algo que cada quien lo toma como una desilusión o como una falta de algo. En mi caso, perdí a mi papá, como tú sabes, lo perdí el viernes 7 y cuando me di cuenta de la noticia no la tomé como lo esperaba porque yo esperaba que iba a sufrir, que iba a llorar mucho, que me iba a dar muy duro, pero en esta ocasión sentí que el Señor como si me hubiera cobijado y me hubiera dicho tranquilo, que todo está bien. Me levanté y como testimonio me puse a consolar personas, consolar a mi mamá, a mi hermana, a mis tíos y a muchos seres queridos que estaban mal por la noticia. Obviamente somos humanos y nos afligimos por la pérdida de un ser querido. En mi caso era mi papá y yo a mi papá lo amo, lo amaba y era mi adoración. Antiguamente, antes de conocer al Señor, mi papá era mi vida. Entonces, viendo yo aquí unas historias que a mí me gustan mucho, hay dos personajes que me fortalecieron mucho en este caso. Uno que es Job, y voy a ir a la palabra en Job 1:21, que dice, Job perdió todos sus seres queridos, perdió sus tierras, sus familiares, perdió sus bienes, se enfermó, el diablo lo enfermó, el diablo le quitó todo porque Dios lo permitió. Pero entonces la respuesta a todo este daño que recibió Job fue muy edificante para mí porque había terminado de leer el libro de Job un día antes, eso fue el 6, que terminé de leer el libro de Job. Y acá en Job 1:21 dice, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo estaré cuando me vaya. El Señor me dio lo que tenía y el Señor me lo ha quitado. Alabado sea el nombre del Señor. Esa palabra y alabado sea el nombre del Señor es una palabra que yo acostumbro decir mucho. En esta ocasión la dije cuando me doy cuenta de la noticia de mi papá, alabado sea el nombre del Señor. Entonces, me sirvió mucho haber terminado de leer el libro de Job en un día antes, porque Dios primero te prepara antes del golpe. Dios primero te está como armando el colchón para que tú caigas encima de él. Pone personas que te van a dar fuerza, pone personas que te van a ayudar a acercarte más a Dios. Entonces, mientras tú tienes esa comunión con Dios y esa confianza en el Señor, sabes que aunque haya pérdidas, el Señor tiene el control de todo. Y hay una promesa a la cual yo me apegué mucho, que es cree en el Señor Jesús y tú y tu casa serán salvos. Como testimonio, me apegué a esa promesa. Mi papá cuando estaba en el hospital, yo le mandé un audio en el que le hice la oración de la fe, le hablaba del Señor Jesús, le dicté varios versículos de la palabra que son muy edificantes para mí, Juan 1:12, Juan 3:16. Y mi papá, después de esos audios, me contaban los doctores y mi prima que estaba encargada de él, que estuvo mejorando mucho. Resulta que cuando yo me desperté, me llegó una palabra: quien se aferre a su vida la perderá, y el que perdiera su vida por mi causa la salvará. Y yo decía, mi papá se estaba aferrando a la vida y estaba perdiendo la batalla en el hospital. Pero cuando se aferró a Jesús después de los audios, gloria a Dios, porque fue la gracia de Dios la que habló, él se estaba mejorando. Y precisamente cuando estaba mejor, se fue. Y me decía el Señor, su papá no es capaz de quedarse quieto. Él no es capaz de estar quieto. Yo me lo llevo para que él esté tranquilo y no sufra. Y en eso me regocijé. Yo tengo otra palabra que a mí me llena mucho, que es del libro de Segunda de Samuel, versículo 12 al 16. Segunda de Samuel 12, del 16 al 20, que dice así. Así que David le suplicó a Dios. Bueno, primero voy a contar algo para que las personas entiendan. El rey David tuvo una novia en adulterio, que era la esposa de otro señor, de Urías.
Con ella tuvo relaciones sexuales y tuvieron un hijo en adulterio, lo que la ley condenaba a los autores del adulterio. Pero entonces, al tener este hijo, al Señor le enojó, le dio rabia el acto que David hizo, porque incluso ocasionó la muerte de Urías, que era un amigo y era una persona de su ejército. ¿Qué pasó ahí? Fue algo que a Dios le desagradó. Entonces el Señor le mandó a decir por medio de un profeta a David: tu hijo va a morir. En ese momento a David le dio muy duro. ¿Por qué? Porque era el único hijo con esta mujer, con Betsabé. Entonces la palabra dice así, versículo 16: así que David le suplicó a Dios que perdonara la vida de su hijo, y no comió y estuvo toda la noche tirado en el suelo. Entonces los ancianos de su casa se levantara y comiera con ellos, pero él se negó. Finalmente, el séptimo día, el niño murió. Los consejeros de David tenían temor de decírselo. No escuchaba razones cuando el niño estaba enfermo. Se decían: ¿qué locura hará cuando le digamos que el niño murió? Cuando David vio que susurraban entre sí, se dio cuenta de lo que había pasado. ¿Murió el niño?, preguntó. Sí, le contestaron, ya murió. De inmediato David se levantó del suelo, se lavó, se puso lociones y cambió su ropa. Luego fue al tabernáculo a adorar al Señor y después volvió al palacio donde le sirvieron comida y comió. Mientras el niño estaba vivo, sufriendo en el hospital, estaba enfermo, el rey David no comer, estaba en duelo. Dice la palabra que se echó cenizas en la cabeza, estaba triste mientras el niño estaba vivo. Dice la palabra que cuando el niño murió, el rey David se lava, se echa loción, se viste y va a adorar al Señor, va al tabernáculo a adorar al Señor. Es una respuesta que nadie se esperaba. Y dice que comió. Entonces, a mí estas respuestas me llegaban al corazón como si el rey David era un hombre que tenía un corazón al agrado de Dios, si Job era un hombre que tenía un corazón al agrado de Dios, y tomaron esta decisión tras una pérdida, independientemente del tamaño de la pérdida que hubiera tenido cada uno de estos grandes hombres de Dios, Dios como que sabía, Él lo sabe, Dios ya sabía que me iba a suceder esto a mí, y por ende me marcaron estas dos palabras. Me marcaron estos dos personajes, me marcaron estos dos sucesos, porque son acciones que nosotros humanamente no las tomamos bien ni las asimilamos bien, y muchas veces las personas se van contra Dios, le echan la culpa a Dios, se quejan contra Dios, lo critican y lo cuestionan. Yo le decía a un familiar, nosotros somos creaciones de un creador. ¿Qué tiene una creación que decirle a un creador cuando sucede algo malo? Adorarlo, ¿no? La mejor solución es adorar. Adorar. Te voy a llevar al versículo del 21 al 22 porque muestra también la reacción de las personas, que dice: no lo entendemos, le dijeron, mientras el niño aún vivía, lloraba y rehusaba comer, pero ahora que el niño ha muerto, usted terminó el duelo y de nuevo está comiendo. Dice David: ayuné y lloré, respondió David, mientras el niño vivía, porque dije, tal vez el Señor sea compasivo conmigo y permita que el niño viva. Pero ¿qué motivo tengo para ayunar ahora que ha muerto? Puedo traerlo de nuevo a la vida. Un día yo iré a él, pero él no puede regresar a mí. Lo mismo pensé yo. ¿Yo qué puedo hacer ahora? Un día yo iré a él, pero él no puede regresar a mí. Obviamente la voluntad de Dios es hermosa y es perfecta. Y como nosotros como creación debemos someternos a las cosas que nos sucedan, a los golpes, a las tribulaciones, a las aflicciones, porque el proceso es necesario. Toda la semana me llegó la parábola de la poda, que yo soy la vid verdadera y toda rama que en mí no da fruto será cortada, pero el que en mí da buen fruto será podado, para que así dé más fruto. La poda duele, la poda tiene que doler. Yo humanamente decía, no es normal, lo que yo te decía ayer, no es normal que yo esté llorando, que yo no esté llorando, perdón, porque yo no estaba llorando. Yo le decía al Señor, Señor, yo quiero llorar, yo quiero llegar a mi debilidad. Yo le decía, Señor,
Yo quiero llorar, yo quiero sentirme humano, pero no entiendo por qué no lloraba, por qué estaba tan tranquilo y por qué estaba pensando más en consolar a los demás, porque estaba pensando más. Claro, cuando él me dice, es que yo te dije un consolador, él nos dio un consolador, el cual nos va a dar esa fortaleza en medio de todas las aflicciones que nosotros podamos tener. Si nosotros sin el consolador, no, yo hablaba con mi primo y él me decía, parce, si esto le hubiera sucedido a usted, hoy hace un año y medio que usted no hubiera conocido al Señor, ¿usted dónde estaría? Y es la realidad. Gloria a Dios, soy hoy quien soy para su gloria y para su honra. Él me está preparando. Me trato de hacer el más bajo de todos. No considero a los demás por encima porque quiero que todos crezcamos, no ser competencia con alguien, sino que todos seamos competentes. Pero eso es una tranquilidad y una esperanza y una fuerza que le quiero dejar como a las personas. Mi papá fue una persona que dejó un legado muy bonito y lo honro, yo estoy orgulloso de él, lo bendigo. Ya no está, gloria a Dios y alabado sea el Señor, pero fue algo tan diferente a lo que uno se imagina, que, que uno no tiene palabras para explicar la tranquilidad y la paz que Dios da. Él dice que es una paz que sobrepasa todo entendimiento y se la quiero dejar a todas las personas que vean este video, que lo busquen y se preparen para los golpes y para las tribulaciones. Nosotros no podemos evitar los golpes. La palabra dice muy claro, en el mundo tendréis aflicciones. En el mundo tendréis aflicciones. Es triste que muchas veces desconfiamos de Dios, dudamos de Él, sabiendo que Él nos da la fortaleza que necesitamos para cualquier batalla. Yo reconozco que muchas veces me da miedo sentir que se aleja de mí o que yo me alejo de Él y trato de buscarlo, trato de orar, trato de estar ahí frecuentemente, orando. Para la gloria de Dios me puso una persona en el camino que me ha ayudado mucho. La bendigo, la honro y me hace sentir bien. Entonces, también quiero reconocer las oraciones de las personas, que es muy importante. Nada más leía yo en el libro de Hechos hoy que mientras metieron a Pedro a la cárcel, todos sus hermanos oraban. Y lo mismo me pasó a mí. Mientras mi papá estaba en el hospital, todas las personas oraban. Tú oraste, la iglesia oró, muchos hermanos oraron. Y a consecuencia de eso también te fortalecen a ti. Porque yo sé que no solo oraban por él, sino que oraban también por mí. Y a ende de eso tengo la fuerza que tengo hoy y el coraje para hacer incluso esto, porque no es normal que el viernes se muera tu papá y hoy lunes estás haciendo una transmisión tratando de alentar a la gente, pero gloria a Dios, alabado sea el Señor. Entonces, es como compartirle a las personas estas palabras. Yo acá decía, la fe te dará la firmeza cuando la tormenta te golpee, te hará descansar en ella y clamar a las olas y calmar a las olas, que te empujan con poder y fuerza. Calla y enmudece, como dijo Jesús. Cuando Jesús dormía en la barca, los discípulos lo despertaron, Señor, perecemos. Y Jesús se levantó, calmó las olas. Él no hizo nada más. ¿Qué les dijo a ellos? ¿Por qué les falta fe? Porque dudan. El Señor estaba tranquilo en medio de la tormenta, entonces Él me enseñó a estar tranquilo en medio de la tormenta. Incluso en esta tormenta ha sido un momento en el que yo le decía a muchas personas, a ti y a muchas personas, no es normal que yo tenga la tranquilidad que tengo, la paz que tengo. Es una tormenta, claro, es obvio que es una tormenta, pero estoy tranquilo como si estuviera durmiendo en medio de la tormenta. Entonces, viendo que si David, siendo inferior a Jesús, con una piedra lisa lo derriba, le corta la cabeza, con su misma espada le cortó la cabeza, ¿cuánto más nosotros, si portamos a Jesús, si estamos con Jesús, en Jesús, somos uno en Cristo, con un granito de mostaza derribaremos un ejército de Goliat? Goliat representa un problema grande, gigante, como este. Yo le decía este problema, para mí no es un problema, para mí es una oportunidad para crecer y edificarme. Es una pérdida. Quería volver a ver a mi papá como hijo, pero
fue la voluntad del Señor. Que la gloria sea para Dios, adorado sea el Señor. Esa es la fuerza y la confianza en la que tenemos que apoyarnos. Tenemos que apoyarnos a Él de todo corazón. Yo le decía al Señor, hazme andar por el camino de tus mandamientos, porque ahí es donde encontraré la felicidad. Cuando uno camina por los mandamientos del Señor, encuentra la felicidad verdadera. Una felicidad que uno no entiende, una felicidad que sobrepasa todo entendimiento. ¿Quieres hacer alguna pregunta? Lo que sientes, porque es un golpe perder a alguien, tu padre. Te hablo mis sentimientos a ti, pero es por lo que pasas realmente y dejar en las manos de Dios, porque y hablar, depender realmente de Dios y hablar, Dios, yo no puedo con eso, pero tú puedes. Entonces, haga lo que quieres de mi vida, cambie mi corazón. Yo sé que es un golpe realmente. Él puede, Él puede. Si Él Él todo lo tiene puede. una tormenta, Él puede calmar ella en un instante. Sí. Pero Dios nos formó, entonces sabe de nuestros límites, conoce nuestra fe y no hay mucho que decir, no hay mucho que poner en palabras, pero estar callado y estar delante de Dios y la cura vendrá. Muchas veces no la cura física, pero en la alma. En la alma, sí. En el alma. Y Y eso, ¿no? había una palabra muy bonita que me gustaba a mí, que decía, solo podrás tener autoridad en la tormenta si descansas en ella. Si uno no descansa en la tormenta, no podrá tener autoridad sobre ella. Y es así. Aprender a descansar en todas las tormentas. Yo me decía muchas veces, porque como decía mi mamá me dijo una vez, porque las personas malas prosperan y les va bien. Y yo le decía, mami, en el Salmo 73 dice todo a esa respuesta, que esas personas prosperan es para que sean resbaladero para la fe de muchos. Entonces, nosotros poniendo los ojos en Jesús, en el autor y consumador de la fe, Sí. no caeremos ante ninguna tentación. Precisamente el día que salí a consolar a mi mamá, yo te contaba que dos muchachos se acercaron con licor y me decían, hey, bro, vamos a beber. Y yo decía, pero es que es tan evidente el diablo como obra que te causa hasta desprecio hacia él. Sí. A mí me dio risa en el momento porque yo de la comunión con el Señor me hizo reaccionar. El diablo te esperó tu momento de aflicción para mandarte la tentación, pero yo decía, incluso iba a evangelizarles a los chicos a las 3 de la mañana y se fueron. Pero son cosas bonitas que el Señor pone en tu corazón como una tranquilidad, una confianza. Y esas palabras como cuando tú le entregas todo al Señor, Él se hace cargo de todo. Él se hace cargo de tus sentimientos, de tus emociones. Yo le decía, yo quiero llorar para sentirme débil. Él me decía, es que la debilidad no está en las lágrimas. La debilidad está en reconocer que tú no puedes hacer nada sin mí. Y es la verdad. Yo reconozco que yo no puedo hacer nada sin el Señor. Y voy a compartir una palabrita también que dice el profeta Nahum 1:7, que es, el Señor es bueno, un refugio seguro cuando llegan las dificultades. Él está cerca de los que confían en Él. Esta palabra lo dice todo. El Señor es nuestro refugio cuando llegan las dificultades. Y Él está muy cerca de los que confiamos en Él. Confiar en Él te va a llevar a subir montañas, a subir los mayores problemas,
a correr los mayores montes. Como decía Jesús, si tú fuera del tamaño de un granito de mostaza, le dirías a esa montaña, muévete. Y no me jacto de mi fe porque sé que quiero aumentar en la fe, quiero aumentar, pero como para edificar a los demás, como para que los demás vean en mí el reflejo de Jesús y se fortalezcan. Hay una palabra que cuando la muerte de Lázaro, Jesús ya sabía que Lázaro iba a morir. Jesús ya sabía que Lázaro murió. Cuando llegaron Marta y María, donde él le decían, Señor, si no hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. Y dice la palabra que Jesús les dijo, es que yo soy la resurrección del día postrero. Y ellas, sí, nosotros sabremos que resucitará en el día postrero, pero ellas, sabiendo que Jesús ya había hecho tantos milagros, dudaban de él. Cuando Jesús llegó a la tumba, el versículo más corto de la Biblia es este, y Jesús lloró, pero las personas piensan que Jesús lloró porque Lázaro había muerto, pero Jesús no lloró porque Lázaro había muerto, Jesús ya sabía que había muerto y que iba a morir. Y Jesús sabía también que iba a resucitar, porque él decía, esta enfermedad será para la gloria de Dios. Jesús lloró porque por la falta de fe de las personas. Cuando a nosotros nos falta fe, y especialmente a Marta y a María, que son personas que han visto milagros constantemente apegadas al Señor, eso fue lo que flaqueó al Señor. Lo que digo es que les falta fe, y en realidad es algo que da tristeza que personas que hayan visto la mano de Dios duden de él. Y me involucro también, me reconozco, porque muchas veces a mí también me ha faltado fe. Es algo que hay que estar alimentando constantemente. Si nosotros constantemente no alimentamos la fe, cuando llegue el problema no vamos a saber cómo afrontarlo. Incluso nos llevará a hundirnos. Usted me ha dado una palabra que a mí me gusta mucho, que es Romanos 8:28. Todo obra para bien para aquellos que aman al Señor. Y es así. Todo obra para bien para los que aman al Señor. Hay virtudes que se desarrollan en las tormentas. Cuando estas tormentas nos atacan, hay virtudes que se desarrollan en ellas y obra para bien. Hay que seguir creyendo, amén. Hay que seguir creyendo en los milagros, hay que seguir creyendo en todas las promesas. Que haya tormentas no significa que vayamos en mala dirección. Que hayan problemas no significa que vayamos... ¿Sí me escucha? Sí, ahora volvió al final. Y es confiar en Dios siempre es lo mejor. Mismo que las veces no miramos las cosas, no tenemos la dirección correcta, pero confiar en Dios y ponerte en la brecha correcta de tener lo camino con Dios. Porque hay mucha gente, yo voy a descansar, pero no voy a orar, no voy a hacer ayuno, no voy a saber de nada, no me voy a poner a leer la palabra de Dios, voy a dejar todo en las manos de Dios. No. Confiar es una cosa, tener intimidad con Dios es otra. Confías cuando tienes intimidad, pero si no tienes intimidad, muchas veces no va a confiar, porque no sabe con quién está hablando. Porque cuando tienes a Dios, tienes la dirección. Por eso. Y realmente, Dios es bueno. Dios es bueno, en medio de esa pandemia, Dios es bueno porque nos está cuidando, librando y Él es bueno. Y muchas personas están pasando por dificultades en medio de esta pandemia, y espero esto les sirva a todos porque en realidad son palabras que necesitamos, incluso yo las necesito, porque Dios habla incluso por medio de usted, por medio de mí, y son cosas que te confortan y te dan fortaleza. Sabemos que se están perdiendo muchas vidas, que hay personas que son imprudentes y no se cuidan, y hay personas que son prudentes y también se están yendo. Vemos que es triste lo que está sucediendo, muchas almas se están perdiendo, muchas se están salvando. Sí. Para la gloria de Dios, yo sé que la felicidad es el fruto de la correspondencia a tu Creador. Si tú estás feliz es porque le correspondes bien a tu Creador. Y la felicidad no es estabilidad económica, no es algo material. La felicidad es paz, amor, tranquilidad. Es usted estar confiado de que está haciendo las cosas bien hechas y que está viendo los frutos que el Espíritu Santo le ha dado, está viendo los frutos que usted mismo ha cosechado. Porque el problema es no ver esos frutos. Cuando nosotros no vemos esos frutos,
ahí es cuando todo empieza a caer. Sí. Sí. Quiero saludar a mi amigo y hermano William de Frases. Opa, ¿a dónde se fue? Viviendo su palabra 777. Bendiciones, mi amigo. Y gracias por estar juntamente con nosotros en este vivo. Y nuestros hermanos también que están enviando mensajes. Quédate con nosotros hasta el final. Y muchas bendiciones. Y amén. Cuando los ojos de una persona están fijos en la majestad del Creador, no, pues me entiendes, su corazón va a tener paz y tranquilidad, su corazón se va a llenar de gozo, su corazón se va a llenar de algo que uno no entiende. Yo precisamente aquí delante de muchos hablaba con mi hermana ayer y le decía que una persona normal, por así decirlo, un humano fuera de Cristo, estuviera, no sé, solucionando las cosas de otra manera. No buscarían a Jesús, sino que estuvieran en una aflicción muy grande y es entendible, pero muchas veces no se apoya las reacciones de las personas, porque entendemos que perder un ser querido es fuerte, pero apoyar una mala decisión tras la pérdida no nos corresponde a nosotros. ¿Qué apoyamos nosotros? Una oración, un ayuno, apoyamos una adoración, una alabanza, pero cuando muchas veces reaccionamos de otra manera, y me pasó a mí también con la pérdida de un ser querido antiguamente con una tía, que yo lo solucioné de otra manera y en esos entonces fue cuando empecé a buscar la calle. Gloria a Dios me rescató después de todo el proceso que pasé en la calle, pero son decisiones malas que te llevan a consecuencias y tú eres el responsable de tus consecuencias. Es más, no es ni culpa de Dios ni culpa del diablo, es culpa de cada persona. Cómo reacciona ante los problemas, cómo toma una decisión. Agradezco, Eduardo, tengo una amiga que... Claro, y es doloroso. Veo un mensaje que me gustó mucho, que me dice que agradece a Dios ser parte de esta transmisión. Tengo una amiga que perdió su padre en la misma fecha que tú, que tu padre, y estas palabras me llenan para alentarla y mandarle el mensaje. Claro que sí, y al final oraremos por ella, que el Señor la llene de fortaleza, la bendiga, le muestre el camino, le dé esa fortaleza y esa seguridad que necesita, que le encienda ese fuego en el corazón, porque todos lo necesitamos. Todos, muchas veces no es tanto la pérdida de un familiar, sino que hay diferentes aflicciones, pérdidas de un empleo, una enfermedad y muchas cosas, economía, salud, sentimientos que también nos pueden llevar a aflicciones. Y esto es para todos, para todos. Yo quiero compartir una palabra de Juan 14:1 que dice: no dejen que el corazón se les llene de angustia, confíen en Dios y confíen también en mí. Son palabras que dijo Jesús. No dejemos que el corazón se nos llene de angustia. Nosotros somos los que permitimos si el corazón se nos llena de angustia o no. Por eso él le dice, no dejen. Nosotros no debemos dejar que el corazón se nos llene de angustia. Confíen en Dios y confíen en Jesús. Eso es todo. Para todos hay una oportunidad, hay un perdón, hay una salvación si la deciden. Es que todo es una decisión. Desde el principio estaba el libre albedrío. Tú decides si estar feliz, tú decides si estar triste, tú decides estar tranquilo. Cálmate. Creo que voy a cerrar los vídeos en un rato y después del vídeo, ¿sí? ¿Puede ser? Vas a quedar Vale, salvo, para ¿sí? las preguntas. Sí, claro. Rápidamente, rápido. Cálmate.